Soy Eva Palicio, psicóloga y psicoterapeuta caracteroanalítica. Yo estoy aquí con Javier Serrano, psicólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico también, director y cofundador de la Escuela Española de Psicoterapia Reichiana. Hoy os presentamos la segunda parte de Conversaciones en el Diván, Psicoterapia y Sociedad, en la que vamos a tratar las estructuras sociales y caracteriales, lo psicótico, lo neurótico y lo borderline. Javier, ¿a qué te refieres con las estructuras sociales y caracteriales? Esto de lo psicótico, lo neurótico, lo fronterizo o borderline. Porque en otros círculos otros círculos terapéuticos, he escuchado a gente utilizar la palabra neurótico, por ejemplo, de una manera diferente a la que la utilizas tú. Bueno, más que yo, una tradición dentro de la clínica que se empieza en los años 70, bueno, 60, diría yo, la década de los 60, con la escuela francesa de Bergeret y otros autores que dentro del psicoanálisis y de la psiquiatría psicodinámica se plantean que está habiendo cambios en las consultas de organizaciones psíquicas que no son las que normalmente llegan a la consulta o llegaban en aquella época. Y de ahí pues empieza a haber un planteamiento de evaluación, de diagnóstico y de investigación sobre esas organizaciones diferentes a las neuróticas. De ahí viene un poco la diferencia. Lo neurótico era el cuadro psicopatológico que más se conocía, todos los aspectos sintomáticos que están asociados a la neurosis desde el punto de vista patológico, y era lo que se trabajaba pues en el siglo XX, ¿no? Ya con Freud, con el psicoanálisis, con la psiquiatría fenomenológica también. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque era la consecuencia de un sistema social. Y ahí viene un poco la lógica de tu pregunta de estructuras sociales y caracteriales. Es decir, hay una conexión, y esa conexión entre el funcionamiento de lo social y cómo vamos organizando nuestra estructura psíquica y siguiendo a raíz, diríamos, psicosomática o somatopsíquica, pues es una evidencia. Una evidencia que hemos visto trabajando en los equipos de nuestra escuela, y que ya era una hipótesis que se lanzaba en esos años 60, 70, ¿no? Wilhelm Reich tiene una frase en uno de sus textos que escribió en los años 30, 40, que ya de alguna manera preconizó o se adelantó a esta realidad. Escribió: las estructuras, los sistemas sociales condicionan los distintos rasgos de carácter de las personas. Entonces, conforme vaya cambiando la sociedad, aparecerán nuevos rasgos de carácter. Y de alguna manera él advertía que había que estar preparado para esto. Entonces, bueno, es una frase que queda ahí entre tantas frases de Reich dentro de sus libros, pero que para mí siempre ha tenido un significado muy, muy particular, porque, bueno, fue una de las cosas a las que se adelantó en el tiempo, ¿no? Porque esto lo dice ya en los años 40, y Reich es pionero también en el estudio inicial de lo que él ya llama en 1925, creo que es 25, el carácter pulsional, haciendo referencia a ciertas organizaciones fronterizas que no son ni neuróticas ni psicóticas. La neurosis y la psicosis estaba muy determinada ya para el psicoanálisis y para Freud, y por tanto para Reich también, a principios del siglo XX, pero empieza a aparecer una organización limítrofe, que se llama, que no está ni en un lado ni en otro. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. En la actualidad estamos viendo que estamos en una sociedad que ha cambiado mucho. La sociedad del siglo XXI ya no se caracteriza por ser neurótica, sino que mayormente hablamos de que es una sociedad fronteriza, borderline, vulgarmente hablando, más narcisista, e incluso algunos momentos con connotaciones más psicóticas que neuróticas. Ya vamos, si quieres, viendo un poco todo esto. Sí, te quería preguntar también, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hizo del siglo pasado que creara una estructura de carácter social neurótica? ¿Es el patriarcado? ¿Es...? Sí, esto realmente también yo creo que una de las personas que más trabajan este tema, en cuanto que recogen la tradición del análisis de la dialéctica de Hegel y posteriormente de Marx y de Engels, y
la visión intrapsíquica de Freud del psicoanálisis es Wilhelm Reich, que como sabéis, pues es pionero dentro del movimiento que se llamó freudo-marxista. Entonces, en realidad, una de las características de ese movimiento era intentar integrar ese análisis dialéctico de la dialéctica social, de los sistemas sociales, con la dialéctica intrapsíquica que plantea Freud también para comprender la lógica del inconsciente. Entonces, bueno, esta vinculación en muchos de sus textos iniciales, por ejemplo, Materialismo dialéctico y psicoanálisis, pues Reich lo plantea de una manera muy evidente, muy clara, muy pedagógica. ¿Y qué es lo que deja entrever, o deja ver claramente? Pues que la familia, el sistema familiar es quien marca, quien de alguna manera transmite los iconos de un sistema social. Entonces, la célula transmisora por antonomasia del poder y de la jerarquía, digamos, de la dinámica de poder de un sistema y de las características de un sistema social, pasan por la familia, el sistema familiar. En función de cómo es el sistema familiar, vamos a crear organizaciones psíquicas determinadas. Y por eso, Reich dice, durante muchos siglos, la familia ha sido patriarcal, porque se ha dividido en sociedades patriarcales. La familia patriarcal ha marcado un tipo de organización psíquica que dice que llamamos neurótica. ¿Neurótica en qué sentido? Pues que tiene unos mecanismos de defensa organizados, está basado en la represión, básicamente la palabra es represión, el elemento principal que organiza la estructura neurótica, y esa represión tiene una serie de consecuencias, represión, castración, etc. ¿Represión de qué, Javier? Básicamente represión de afectos, represión de la afectividad y por tanto de la sexualidad también. Entonces, y aparte eso marcado por una dinámica de poder entre géneros. Entonces son las dos características de la sociedad patriarcal y de la familia patriarcal. Los roles intragéneros, ¿no? Con una jerarquía y un poder manifiesto por parte de uno de ellos, que sería el rol del macho, de la figura del hombre, y la mujer, el rol de pasivo, de sumisión, y por tanto, pues con todo lo que ello implica a nivel también de educación. Los roles, la educación está más para la mujer, los roles masculinos más para el trabajo, para las decisiones, etc. Entonces, esa clara división de roles, esa jerarquía y la represión de afectos que se caracterizaba en la sociedad patriarcal en todo lo que tenía que ver con la expresión de los mismos desde la infancia y en el mundo adulto, son características que han marcado, ¿no? Han marcado. Y que son reflejo de una sociedad, porque la sociedad ha sido así también, una sociedad de roles, una sociedad de poder, una sociedad marcada por la diferencia de géneros, por la opresión y por la represión. Eso es lo que creaba la estructura de carácter neurótica. Sí, claro. Bien. Claro, porque es una estructura rígida, una estructura organizada, rígida, con defensas muy marcadas y con patrones de conducta muy marcados. Fundamentalmente, Reich también lo analiza, el patrón sadomasoquista. Bien, Javier, y bueno, eso, lo de la represión de afectos, creo que hoy en día todavía se da, pero esos roles claros me parece que se han desdibujado bastante. Claro. ¿Cómo es la estructura de carácter de la época del siglo XXI? Sí, digamos que hay cosas que permanecen, evidentemente. El sistema social del siglo XX tiene muchas cosas muy similares a las del XXI. Es decir, la dinámica de poder está ahí, las jerarquías están ahí, los roles siguen estando, aunque esos roles no estén tanto en el tema género, sino en el tema poder. La jerarquía de poder. Hombre-mujer, pero jerarquía de poder. Y es muy difícil salirse de esa jerarquía de poder, aunque sean distintos géneros, que es uno de los problemas digamos, con los que se encuentra o con lo que nos encontramos desde la perspectiva feminista, ¿no? Cómo salir de esa trampa del poder, dejando el género masculino como poder, ¿no? Pero sí que ha habido cambios en la estructura familiar, muy patentes. Se mantienen las dinámicas educativas en los sistemas escolares, de la represión también de los afectos, de la creatividad,
del tema del deber sobre el querer. Hay muchas cosas que siguen estando en los sistemas escolares, del objetivo de logro, etcétera, pero sin embargo los sistemas familiares, los roles se van rompiendo, los géneros van también difuminándose, y hay una, sobre todo en los primeros años, una cierta presencia caótica de los objetos, es decir, las personas que se encargan de la responsabilidad de los bebés, de los niños y las niñas, y por tanto, personas que transmiten esos valores y esas dinámicas afectivas. ¿Qué quieres decir con esto, Javier? ¿Que hay mucha gente que entra en relación con los bebés o con los Sí, que niños? al no estar marcado el rol paterno-materno, porque la mujer o la persona que hace la función materna también es una persona que trabaja, es una persona que está integrada en lo social, y tampoco hay una dinámica de poder tan marcada dentro de la estructura familiar, por los cambios que han habido, afortunadamente, en ese sentido. Pero claro, a la hora de vivir la maternidad y la paternidad, se crea un desfase entre lo que eran los roles rígidos de antaño con lo que es ahora la dificultad de combinar la actividad social y laboral con la actividad familiar, de función materna, función paterna. Porque a fin de cuentas, para poder vivir esa función, hace falta una disponibilidad y un tiempo. Y el sistema social, a no ser en algunos países, excepto en algunos países, sobre todo países nórdicos, los sistemas sociales no facilitan ese tiempo y esa disponibilidad para que se puedan vivir las funciones maternas y paternas sin roles y sin jerarquía, con tranquilidad y en una relación afectiva, una relación pues vincular, que es lo que necesita un bebé y un niño para desarrollarse. Entonces, nos hemos acercado a lo que podría ser una visión ecológica a ciertos niveles, pero hemos olvidado algo fundamental, que es esa disponibilidad de inicio en la estructura familiar y la apertura de los sistemas familiares en momentos posteriores del desarrollo del niño y de la niña, 4, 5, 6 años en adelante, donde las familias siguen siendo, desgraciadamente, células cerradas. No son tan represoras, pero sigue siendo cerradas. ¿Qué significa cerrada? Pues que están cada una en su propio lugar y no hay una relación, una red de niños, niñas, de adolescentes muy amplia, a no ser que sean los espacios escolares que se caracterizan por la represión. Entonces, de nuevo nos encontramos con que hay aparentemente más libertad a ciertos niveles, digo aparentemente porque falta la relación afectiva y por lo tanto está fallando un pilar de la libertad. Y luego nos encontramos con que ese sistema cerrado limita el cubrir necesidades básicas de los niños y los adolescentes y las niñas y los adolescentes, que son necesidades afectivas y sexuales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos de nuevo con las condiciones que se daban en la estructura neurótica para que se desarrollara el triángulo edípico, por lo tanto la represión sexual y la castración fijada a unos roles que no cubren necesidades, que son la familia padre-madre, el triángulo padre-madre, hijo-hija, o hermanos. Eso sigue estando, ¿vale? Pero con la diferencia que al principio hay un cierto caos en lo que son las dinámicas afectivas, donde aparecen babysitters, aparecen baby parkings, digo yo, guarderías infantiles, aparecen abuelos, abuelas. Entonces, bueno, todo eso unido, ¿qué crea? Una organización, una estructura familiar que necesariamente, ya por lógica social o lógica de sistemas, va a tener como consecuencia la organización psicosomática y somatopsíquica, el desarrollo somatopsíquico de niños y niñas que van a ser muy diferentes a estas organizaciones neuróticas. Diferentes, no digo ni mejor ni peor, diferentes. Bueno, pues esa lógica de sistemas la hemos evidenciado nosotros tanto en la intervención preventiva como en el trabajo clínico. Hay organizaciones adultas diferentes. Y esto es lo que hablamos de lo borderline. Esto tiene que ver con ello. Vale, estabas hablando antes del Edipo. ¿El Edipo es universal, Javier, como decía Freud? Bueno, es algo que también, una vez más, Reich es uno de los
autores dentro del psicoanálisis que cuestiona esta lógica del Edipo universal, basándose en las investigaciones de un antropólogo, Malinowski, donde él observa que el Edipo está asociado a siguiendo esta lógica pseudo-marxista, no en el caso de Malinowski, en el caso de Reich. Malinowski utiliza la lógica funcional y entonces lo que está planteando es, no se trata de que haya una máxima universal, es que en función de lo que ocurre, en función del medio, van a pasar una serie de cosas. Entonces, en las Islas Troya, en otros lugares, pues las organizaciones sociales son diferentes. Por ejemplo, pues el padre, la función paterna la ejerce el tío, etcétera. Entonces, eso se da automáticamente. Aparecen también dinámicas en el desarrollo de los niños y adolescentes diferentes. Esta visión de Malinowski, Reich la retoma y hace ver esa relatividad de los procesos de desarrollo, que es lo que poco a poco le va a llevar a plantear una visión del proceso de maduración diferente y que va a denominar proceso de autorregulación frente al proceso de normalización o de adaptación. Según él, si hubiera condiciones sociales, podríamos generar organizaciones psicosomáticas y somatopsíquicas realmente más saludables y más próximas a la salud, que no fueran organizaciones neuróticas, psicóticas o fronterizas. Por la misma lógica, es decir, si cambiamos, igual que si cambian ciertas pequeñas cosas, cambian las dinámicas edípicas o las dinámicas orales con las consecuencias que eso tiene en el adulto y la adulta, pues si cambiamos cosas más amplias, desde el principio de la vida hasta el final de la adolescencia, puede haber también una organización somatopsíquica muy diferente a la actual. Esto ya lo decía Reich, ¿no? En sus investigaciones del OIRC, del centro... Exactamente, o sea, en los años 50, cuando él se plantea y dice, a ver, vamos a verlo, no solamente en la clínica, vamos a ver si podemos trabajar a nivel de investigación modificando variables. En el fondo es una perspectiva bastante conductual. Bueno, si cambiamos ciertas variables, como puede ser la forma de embarazo, de parto, de relación en el periodo oral, las relaciones de apertura de un sistema familiar más abierto, tiene que pasar cosas distintas, por lógica del sistema. Vamos a verlo. Entonces, organiza un centro, un colectivo de investigación, con obstetras, médicos, pediatras, educadores y tal, que se plantean hacer este seguimiento de familias. Parece que eso se ve truncado por el proceso de defenestración que sufre Reich por las autoridades americanas, y bueno, por su muerte y tal, y por la represión que vive todo el colectivo que seguía Reich. Entonces, esa idea del OIRC, del Ergonomic Infant Research Center, este proyecto con estas siglas, el OIRC, es el que en realidad hemos sido algunos colectivos, y entre ellos nosotros, dentro de las investigaciones de la Escuela Española de Psicoterapia Reichiana, hemos ido planteando y viviendo desde el principio de nuestra fundación el poder investigar esta alternativa al sistema familiar y las consecuencias que podía tener, y por lo tanto plantear una alternativa real a nuestra forma de vivir social, ¿no? Que es lo que después hemos denominado ecología de los sistemas humanos. Volviendo al cambio de estructuras de carácter en nuestra sociedad, hay algunas escuelas de psicoterapia reichiana que no tienen esto en cuenta. ¿Por qué? No lo sé. Es una buena pregunta que no te sé responder porque yo no lo sé, que no lo entiendo. Habría que preguntarles quizás a ellos, ¿no? Hay muchos profesionales de la salud mental que no tienen esta perspectiva estructural. O sea, que siguen vinculados pues, a la visión de la psicopatología, a diferencia entre lo que es normalidad y salud, de lo que es por lo tanto, dentro de la normalidad pues está también la disfunción y la psicopatología. Entonces, los cuadros psicopatológicos clásicos o todo lo más, pues a veces pues, lo que puede ser el disturbio del sistema frente al disturbio del individuo, pero esta visión de estructuras realmente la seguimos trabajando ciertas corrientes psicoanalíticas, no todo el mundo del psicoanálisis tampoco, algunas corrientes psicoanalíticas, como por ejemplo pues el caso de Kerber, que él insistió mucho profundizó mucho en esta visión del fronterizo borderline.
Y también algunos psicoanalistas en lo psicótico, no ya tanto en la psicosis o en la esquizofrenia, sino en el mundo de lo psicótico. El artículo Lo es importante a la hora de diferenciar lo que es psicopatología de características de personalidad, ¿eh? Que no necesariamente tienen que ser psicopatológicas, y algunas escuelas que no son psicodinámicas, psicoanalíticas, como la nuestra, que es, venimos del mundo después de Reich y de la influencia de Reich, que en las que estamos profundizando y por tanto acoplando en la línea de Reich también la visión de lo somático, ¿no? Cómo se refleja en el cuerpo en general, ¿no? Estos cambios estructurales sociales, no solamente en el psiquismo, sino en todo el cuerpo, la forma de relacionarnos. Cuerpo es relación, cuerpo es afecto, cuerpo es movimiento, es expresión. Eso cambia completamente del siglo pasado a este. Hasta el punto de que sabemos que la forma más habitual de relacionarnos en este momento es la virtual. No tiene nada que ver. Es una forma de relación nueva y es la predominante cada vez más. Eso sería inconcebible en una estructura social y una estructura relacional del siglo XX. Y para poder vivir la dinámica virtual que estamos viviendo ahora hace falta unas condiciones y unas características cerebrales, cognitivas y afectivas, es decir, relacionales. Si no, no seguiría esto, ¿eh? Entonces, por eso está tan unido las dinámicas sociales con las dinámicas psíquicas, y a su vez esa organización psíquica y somatopsíquica mantiene lo social. Como que se va realimentando, claro, ¿no? Entonces, es cierto que algunas escuelas, algunos profesionales, algunos colegas que siguen trabajando con la clínica de Reich, con la terapia reichiana y con una visión así psicosocial de Reich, no han incorporado esta perspectiva estructural. Creo que es un error, y yo lo he dicho muchas veces en público y en congresos, pero que no es necesario tener una evaluación que vaya más allá de la psicopatología y que sea una evaluación que sea por una parte epistemológica, es decir, que nos permita conocer, acceder a un conocimiento global de la persona, y también que nos permita comprender la lógica del sufrimiento dentro de una estructura global, dentro de un patrón de organización, y no cosificar a la persona desde una parte parcial de ella, ¿no? Que es, ¿no?, lo psicopatológico. O los rasgos de carácter. Incluso los rasgos de carácter son parciales, es conducta. Pero la conducta es una parte de la persona. Y la conducta, precisamente Reich dijo, ¿no?, que estaba mediatizada por la realidad social. Claro, que la conducta depende de qué función está cumpliendo, ¿no? Claro. En un sentido u otro. Entonces, sí. Digo que tú hiciste en los 90, ¿no?, el DIDE. ¿Puedes hablarnos un poquito más? Sí, bueno, pues esta corriente, como digo, psicodinámica de los años 60-70, pues Federico Navarro, que sabéis, hemos comentado, que fue mi mentor y maestro principal dentro de colega y amigo, ¿no? Bueno, pues él siguió esa tradición y él la quiso incorporar al modelo clínico de Reich. Entonces, bueno, quien realmente introduce la visión de estructuras dentro de este mundo reichiano es Federico Navarro. Lo que ocurre es que él no la desarrolla demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque ya por diversos motivos, ¿no? Y yo creo que entre la gente que está a su alrededor, quien coge el testigo soy yo. Y yo, como era un obsesivo, y sigo siéndolo, tengo una cierta obsesión con el tema de la evaluación, el diagnóstico, no porque me guste, todo lo contrario, precisamente porque no me gusta, he estado siempre obsesionado en dar una alternativa a los diagnósticos clásicos, porque sí que pienso que es importante una evaluación que nos permita comprender la lógica de la persona y sobre todo que nos ayude a empatizar, no desde la subjetividad, sino poder objetivar la empatía. Es muy bonito decir que soy empático, sí, pero ¿cómo objetivo la empatía? ¿Cómo le doy un orden y muestro que esa subjetividad tiene bases reales, bases objetivas? Pues para eso hace falta una cierta medidas de evaluación.
Entonces, desde ahí nos planteamos, personas que estábamos trabajando en la pública y también en la privada, unos colegas, y bajo un poco mi propuesta, vamos planteándonos una investigación en lo que puede ser una evaluación somatopsíquica desde la óptica de estructuras. ¿Bien? Entonces, siguiendo la lógica de la estructura psicótica, fronteriza y neurótica, vamos trabajando con ciertas pruebas de evaluación para poder, en un par de sesiones, en un tiempo, pues acercarnos, aproximarnos, pues hablamos de diagnóstico inicial, acercarnos a una diferencia de estructuras. ¿Para qué? Primero, para poder objetivar el encuadre que esa persona necesita, es decir, el setting. ¿Dónde puede estar mejor? ¿Qué puede ir de mejor? En base también a sus condiciones. Y luego, nuestra posición como terapeutas, es decir, la relación va a ser muy diferente la forma de relacionarnos con una estructura somatopsíquica u otra. Y eso tenemos que saberlo. Incluso saberlo para asumir el caso, derivarlo con alguien que pueda hacerlo mejor, tanto por género como por experiencia o por especialidad. Todo eso, si se hace al principio, pues es mucho mejor para el paciente. Desde ahí se plantea un poco el DID, el diagnóstico estructural diferencial. Javier, estabas comentando, ¿no?, que con cada estructura la posición terapéutica es diferente. ¿Puedes hablar un poquito más de cada estructura? Sí, esto lo hemos ido viendo un poco en la práctica clínica también, ¿no? Tomando, ya digo, referencias de la experiencia que ya tenían otros colegas del campo, sobre todo psicoanalítico, lo hemos ido viendo en nuestro trabajo. Una de las cosas que yo planteo, creo que fue en el libro, en el de Profundizando, en este libro, creo que lo planteo, Profundizando en el diván, sí, en el diván reichiano, ahí yo describo cómo durante tiempo, dejándonos llevar por un cierto vademecum, una cierta forma de trabajo histórica de nuestro proceso, nuestra intervención clínica, de la llamada por Rice vegetoterapia caracteroanalítica, ¿no?, como método somatopsíquico o psicoanálisis somático, ¿no?, que fue un poco lo que en un inicio se plantea, pues vamos viendo cómo hay organizaciones, personas que no responden a esta forma de trabajo. Forma de trabajo que había estado profundizada ya por una sistemática de Federico Navarro, ¿vale? Es decir, que Federico ya había organizado una cierta evaluación y un cierto trabajo por segmentos, con una base más neurofisiológica, es decir, actualizó a raíz, ¿no?, Federico y algunos colegas suyos de la SEOR en los años 80, 70, 80. Pero fuimos viendo que esta sistemática cubría unos objetivos enormes y completos para ciertas personas, pero para otras no. Y entonces todavía no teníamos esta visión del DIDE ni del estructural. Y entonces el planteamiento fue, esto es lo que describo en el libro, es decir, a través y a partir de ver que teníamos errores, es decir, que había casos que no funcionaban, y gracias, y en ese sentido hay que reconocerlo, ¿no?, pues el equipo, ¿no?, la valentía que tuvo el equipo en las reuniones de hablar de estos casos que no funcionaban, de esas situaciones que no iban, y de plantearnos la metodología, de cuestionar incluso la visión de clínica de Rice, de psicoanálisis, de todo, de nuestra, seremos nosotros, será la clínica, será... No, pues nos fuimos planteando un trabajo de investigación. Dijimos, vamos a ir sesgando variables. Y entonces fuimos viendo que lo que hacía que no respondiera al método clínico era la forma peculiar de organización psíquica y somática de ciertas personas, que era muy diferente. Su forma de percibir, su nivel de insight, su forma de relación, sus defensas narcisistas, no eran unas defensas fálico-narcisistas, eran unas defensas narcisistas primarias, con lo cual no había vinculación, no había relación. Entonces una persona que no se puede relacionar con el terapeuta no crea, por tanto, un inicio transferencial, reacciones transferenciales iniciales, tampoco crea alianza de trabajo, empiezan a fallar todos los pilares psicoanalíticos básicos de la relación, que Rice también tenía y que nosotros tenemos. Con lo cual, ¿qué hacíamos? ¿Qué hicisteis? Bueno, pues como nos fuimos dando cuenta de eso, afortunadamente,
pues dijimos, vamos a modificar la forma de intervenir. ¿Pero por qué la modificamos? Porque asumimos que había una organización somatopsíquica diferente y nos dimos cuenta de que esas intuiciones que también Federico tuvo, de cierta forma, siguiendo a estos psicoanalistas, se iba configurando en nuestra práctica. Y se iba configurando a nivel somatopsíquico. No solamente en una cuestión de diferencias psíquicas, de mecanismos de defensa, de posición narcisista, no, también era el cuerpo. Fuimos viendo que los cuerpos no eran cuerpos con defensas claras, con un acorazamiento claro, con las tensiones en los distintos segmentos, que es lo que marca una represión organizada, sino que eran cuerpos, y son cuerpos caóticos, cuerpos disociados, cuerpos con diferencias muy significativas entre parte superior y parte inferior, con zonas donde el funcionamiento energético se ve parado y en otras hay una carga excesiva, a nivel incluso de percepción hay una diferencia entre lo que puede ser el uso del sentido vestibular y el sentido ocular, en fin, cosas muy diferentes al neurótico y por supuesto a lo psicótico. Y entonces nos obligó a profundizar en la evaluación, desde ahí fuimos sistematizando y organizando el DIDE, y el DIDE nos sirvió de guía, de brújula, para ver esas diferencias estructurales en la práctica clínica y poder plantear una forma diferente de abordar las distintas estructuras, más allá de la psicopatología y más allá de todo. Porque puede haber una persona con un estado depresivo o con una fobia o con una ansiedad. No, es que se tiene ansiedad, sí, pero la ansiedad, ¿quién la tiene? ¿Una organización psicótica, borderline o neurótica? No, la organización neurótica. Pues la ansiedad dura 3 días. Modestia aparte, que no estoy haciendo publicidad de nada. 3 sesiones de ansiedad puede desaparecer. Cosa que a lo mejor pues está medicándose 10 años y sigue otro camino, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque es una organización neurótica. Ahora, un estado de ansiedad, que es la punta del iceberg de una base nuclear, como puede ser en el caso del borderline, una base depresiva que esté generando una ansiedad reactiva, pues no es cosa de 3 días. Entonces eso lleva más tiempo. Eso está hablando de dinámicas primitivas. Está hablando de una ansiedad que se manifiesta como síntomas de ansiedad, pero en el fondo está hablando de una angustia primitiva muy importante. Entonces estas cosas son las que se reflejan en el DIDE y lo que hace que nosotros pongamos una dinámica de intervención clínica distinta. Javier, has hablado de la represión en lo neurótico, de la disociación en lo borderline. Para los psicóticos sería la escisión. ¿Tú has vivido personalmente alguna de ellas o hablas solamente a nivel clínico? Sí, esos son términos que en el fondo hacen referencia a relación, a formas de relación y a formas de estar en el mundo. Es decir, son palabras que recogen por un lado lo intrapsíquico, la forma de estar, el elemento existencial, y también la forma que nos lleva a relacionarnos con el exterior, que son 2 elementos importantes en la realidad vital nuestra, ¿no? Como personas. Y por eso esas palabras marcan mucho la diferencia y por eso se asocia. No es que sea eso solo, lo neurótico, lo psicótico, lo contrario, esa palabra, pero se asocia, ¿no? Como elemento diferencial. Y la represión en el neurótico, sí, yo lo he vivido porque, claro, yo viví parte del siglo XX, a fin de cuentas, bueno, casi la mitad. Los años, no, la mitad no, porque fue cuando nací, no me enteraba de nada. Pero ya viví la represión también, ¿no? Claro. Ahora que me doy cuenta, me acabo de dar cuenta. Y yo viví la represión ya en esos años. Pero salvada bastante porque mi madre era bastante atípica, pero bueno, eso es otro tema. Era muy afectiva pero bueno, a fin de cuentas, estamos hablando de represión en una sociedad franquista, en una sociedad dictatorial, la dictadura de Franco, la dictadura militar. Claro, yo con 15 años, pues todavía, cuando estoy entrando la adolescencia, Franco estaba ahí y los militares estaban ahí. Estaba ya en decadencia porque, de cierta forma, Franco estaba ya muy mayor y se estaba oliendo que iba a pasar algo, pero se estaba diciendo que iba a haber un cambio desde que acabó la guerra civil, ¿no?
Y ese cambio no llegó nunca. Desgraciadamente, pues hubo personas que se pasaron en la cárcel 20 y 30 años esperando su libertad y no llegó nunca. No llegó, pues, o sea, entonces, ¿no? Con la esperanza de que se iba a acabar la dictadura, la dictadura duró más de 40 años. Entonces, eso significó que la sociedad española en particular fue una sociedad con unas características patriarcales añadidas a dictatoriales. Con lo cual, la represión fue mayor a todos los niveles. Entonces era una represión desde la libertad de expresión mínima a la libertad de género. Por ejemplo, pues yo en el tiempo que estuve en prisión por cuestiones políticas, que fue poco afortunadamente, porque sí que coincidió con que acabó la dictadura y llegó la única amnistía que hubo. Pero bueno, dejando este paréntesis, en la prisión donde estuve, pues había, creo que lo comento en un TED, esta es la experiencia esta que para mí fue bestial, ¿no? El maestro de la escuela era gay, era homosexual, y estaba ahí solo por eso, solo porque le habían enviado a darse un beso con un hombre, un policía entonces, que eran grises, se llamaban los grises, además el color es particular ya, ¿no? El gris. Lo había pillado y estaba en prisión, llevaba 10 años en la cárcel, 10 años llevaba, bajo el epígrafe de la ley de peligrosidad social, que era una ley en la cual tú entrabas en prisión y no sabías cuándo ibas a salir. Estabas en manos de un juez. Cuando el juez te soltara, pensara que ya podía soltar, te soltaba. Claro, si el juez pensaba que la homosexualidad era un delito criminal, pues la homosexualidad no se iba a ir, ¿no? O sea, podía estar toda la vida ahí. Entonces esa persona llevaba ese tiempo, salió con amnistía, como yo, afortunadamente, pero igual hubiera hasta más. Y gente como esta estaba así, solamente por el hecho de ser homosexual. Entonces imagínate, ¿eh? La represión de afectos, represión. Claro, dicen, uy, pues esa moda que hay ahora de lo transexual, eso, claro, no moda ni qué modo, eso ha estado siempre, pero no ha podido manifestarse, porque si no se podía manifestar la homosexualidad, ¿cómo se va a manifestar otras cosas, no? Entonces, esa represión social aumentaba, acompañaba a una represión sexual brutal, una represión de afectos brutal, y todo estaba organizado y estructurado rígidamente, basado en qué, en el miedo. Entonces ese miedo, pues claro, claro, yo lo he vivido. Y en los colegios religiosos que había, también pues había una represión sexual enorme, solamente los chicos por una, las chicas por otra. Entonces son cosas que hoy en día, claro, no, eso sí que ha cambiado. Ese elemento formal ha cambiado. Y dices, bueno, ¿en qué ha repercutido? Pues ha repercutido en que las personas que nos formamos en ese tiempo, pues éramos personas, claro, con una rigidez caracterial muy grande, con una tendencia al autoritarismo o a la sumisión, es decir, con un elemento sadomasoquista que estaba ahí y está ahí y que se refleja en la sociedad española todavía. Es decir, somos una sociedad totalmente divisoria, es decir, o está el dominante o el dominado, y con actitudes muy sadomasoquistas todavía, están ahí reflejándose, porque han sido 40 años de dictadura y total, pues hay 2 o 3 generaciones que no han estado en la democracia, en una democracia joven respecto al tiempo de dictadura que ha habido. Javier, esto de los rasgos sadomasoquistas de los que hablas, son los rasgos, sin embargo, eso es como el comportamiento, ¿no? Sin embargo, la estructura es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre rasgos de carácter y estructura de carácter? Sí, es decir, que ese elemento sadomasoquista se da porque acompaña, es consecuencia de esa rigidez caracterial, de esa compulsividad educativa. Entonces, cuando hay una educación muy compulsiva, pues se generan esa rigidez en el carácter, esa tendencia, esa falta de flexibilidad, esa falta de tolerancia, esa falta de empatía, yo pienso esto, o yo soy así, ¿no? Y ya está. Bueno, pues eso está asociado a rasgos de carácter, lo que Reich describió como rasgos de carácter.
Esos rasgos de carácter pues, pueden ser fálico-narcisistas, compulsivos, masoquistas, ¿no? Básicamente, histéricos también. ¿Y de qué depende? Pues depende sobre todo de la mayor y menor influencia que se ha vivido en la represión, que la represión ha tenido en las edades jóvenes, digamos, ¿no? Infantiles. Eh, claro, pero esa represión, curiosamente, incluso en una dictadura como la de Franco, curiosamente la represión empezaba, sobre todo, a partir de la edad en la que tú ibas al colegio. Pero los 4 primeros años, que no había educación obligatoria de infantes, digamos, de primaria, los 4 primeros años, la mayoría de niños y niñas nos la pasábamos en las faldas de nuestra madre, porque las madres no trabajaban tampoco. Entonces teníamos madre que nos salía por la sopa, la madre ya. Pues claro, no había otra cosa que madre, tampoco había más niños ni más niñas, con lo cual era madre, con lo cual los edipos, sobre todo para los niños, eran así, de pastel. Que había madres más frías, más cálidas, más afectivas, menos afectivas, por supuesto, pues estaba en el carácter de cada cual. Pero había un tiempo en el que esa represión no se vivía directamente. Podría haber represión oral, en el sentido pues que por educación, no vamos a destetar al año, vamos a no sé qué, pero había presencia, es decir, la función materna estaba. Y no era una función materna excesivamente castrante hasta una edad, que es por lo tanto, toda la base oral más o menos estaba. ¿Qué pasa? Estaba más o menos satisfactoria, satisfecha. La represión entraba en un momento en el que entraba el Edipo, 4, 5, 6 años, entraba ya el momento en el que se genitaliza el cuerpo, en el que empieza a haber ya un deseo por el cuerpo de la otra persona, sentir el cuerpo global, sentir los genitales, la sexualidad se diviniza más, ahí empieza la represión. Entonces, claro, ahí se organiza la represión y la castración, el Edipo y las consecuencias del Edipo, para el hombre, para la mujer, para el niño y la niña, etc. Eso sería una estructura neurótica. ¿Y eso qué lleva? Lleva a las características de una organización neurótica. ¿Por qué? Porque la rigidez es sobre todo social. Yo tengo más capacidad, esa estructura neurótica puede tener más capacidad de crear afectos, de expresar afectos, si se le permite en la intimidad. Por eso esa estructura en la intimidad tiene un comportamiento, puede tenerlo, pero luego en lo social tiene otro. Porque en lo social es una persona que ha sido ya castrada, que no sabe estar, y entonces se mueve en esa dinámica o sádica, masoquista, o de poder o de sumisión. Pero luego a lo mejor cuando está en una situación más relajada, tiene más capacidad de contacto, de afecto, de expresar el enfado, de expresar la necesidad, de reivindicar. Eso no pasa en otras organizaciones. ¿Y puedes hablar más de otras organizaciones? Claro, tú has dicho, borderline, disociación, fronterizo, disociación. ¿Por qué? Porque precisamente el caos en esa estructura familiar, en esa educación más primaria, que la madre se vaya a trabajar a los 4 meses. La función materna, madre y función materna, no está. O está a ratos, o está a tiempos, y estos tiempos los suplen otras personas. Y ese tiempo que es tan importante, la presencia, esa urdimbre afectiva que planteaba Carballo, o que también vivía en esa dictadura de Franco, por eso lo cito, y que él planteaba como necesaria y fundamental. ¿Para qué? Para la organización y la conexión intracerebral incluso. Entonces, la disociación córtico-límbica o córtico-reptiliana que se produce porque no ha habido un proceso de organización cerebral y por lo tanto somático general, por no tener condiciones afectivas en esos primeros años adecuadas, es algo que condiciona un tipo de organización diferente, donde cuando llega a esa edad de 4, 5, 6 años, cuando empieza a haber una genitalización, esa genitalización no se vive de una forma diferente a como la vive un neurótico. Está más desdivinizado, hay menos carga, hay menos capacidad de expresión, menos capacidad de afecto, porque ya ha vivido una represión indirecta, sutil, y una castración sutil e indirecta previa en todo ese periodo que llamamos oral.
Es el periodo de los primeros años. Sutil e indirecta con graves consecuencias y que además está muy normalizado en nuestra sociedad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a tener esa estructura más fronteriza, va a tener una apariencia, va a tener una gran capacidad de adaptarse porque se adaptaba o moría. Supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, puede ser eso, es el que se utiliza ahora de resiliente. Pues, bueno, he podido seguir adelante, me acoplo a lo como tengo que ser para conseguir un poco ese afecto, que es afecto íntimo, afecto profundo, ¿eh? Pero yo mismo estoy disociado y no conozco mis necesidades. Yo mismo no llego a sentir mi ritmo y lo que yo realmente necesito. Entonces, es cobertura y esconde un núcleo de sufrimiento enorme. Eso es la característica principal que nos lleva a hablar de la estructura fronteriza con todas las consecuencias que eso tiene. Y cuando hablamos de escisión, estamos ya en lo psicótico. Lo psicótico es lo mismo, una estructura psicótica, una crisis psicótica, la esquizofrenia, un estado psicótico. No, son cosas muy diferentes, ¿eh? Siempre que hablamos de estructura, en el fondo estamos hablando de adaptación a la norma. O sea, se puede funcionar, ¿eh? La estructura funciona. No tiene por qué ser ni un delincuente, ni un loco, ni un psicópata, ni tener grandes crisis de angustia, ni fobias. Es una estructura que está compensada, que está normalizada. Ahora, cada estructura va también a tener una serie de predisposiciones patológicas por su propia lógica organizativa. Entonces, el neurótico va a tener más crisis, más tendencia a las crisis fóbicas, a las crisis de ansiedad, crisis de angustia, a TOCs, trastornos obsesivo-compulsivos, que, por ejemplo, pues una estructura psicótica. Pues la estructura psicótica no tiene las condiciones ni la organización para tener un TOC, porque no, un psicótico de compulsivo tiene lo que yo de monje tibetano. ¿Cuál es la etiología de lo psicótico? La etiología, bueno, pues ahí entramos en investigaciones que se han hecho ya también de tiempo, ¿no? En el campo fundamentalmente psicoanalítico, incluso el campo de la neurociencia también, actualmente, que sabemos que la organización excesiva tiene una causa muy primitiva, ¿eh? Es decir, si hablamos de los primeros años, en el caso del fronterizo, en el caso de lo psicótico hablaríamos incluso de lo intrauterino y del primer periodo de vida, de lo pre y postnatal, que es el tiempo en el que los sentidos se organizan. Entonces, digamos, lo psicótico tiene ya un trastorno de percepción y por lo tanto sensorial. Entonces, la confusión entre lo introceptivo y lo extraceptivo, claro, es consecuencia de un sufrimiento en un tiempo en el que eso se va organizando, esa conexión entre lo de dentro y lo de fuera del ser, que es el primer periodo de tiempo, ¿no? Intrauterina, fase oral, o sea, parto y tal. Teniendo en cuenta siempre que no es que esto sea una ecuación matemática. Es decir, las causas iniciales, primarias, son las más importantes, pero luego va a depender mucho de lo que ha pasado después, de los mecanismos de compensación, de las condiciones que se encontró la persona. Por eso nosotros hablamos de la teoría de la compensación, de que la organización y la maduración del ser humano es fruto de muchas variables, muchas. Y aunque haya una situación, por ejemplo, un trauma, bueno, puede haber un trauma, pero si luego se compensa con relaciones humanas, con situaciones peculiares, bueno, pues van a pasar muchas cosas. O sea, una cosa no determina la estructura. La estructura es fruto de una suma de variables basadas sobre todo en la forma de relación, en las formas de relación mantenidas en el tiempo. Entonces, claro, lo psicótico sí pueden ser causas, pues eso, de una muerte de la madre en el parto, de una ausencia materna en los primeros días o una incubadora. Eso significa que hay una predisposición. Pero si luego las relaciones pasan a ser estructurantes, pasan a ser presenciales, pues por sí solo se va compensando. Y esa predisposición se puede nublar, incluso se puede modificar, ¿no?
Ahora, sí que es cierto que las causas primarias condicionan mucho esa predisposición estructural. ¿Eh? La diferencia va a ser que va a ser una estructura con menos sufrimiento, más normalizada, más adaptativa, con más capacidad de placer y de regulación, o menos, hasta llegar a la patología, hasta llegar a lo que llamamos pues, crisis psicóticas, etiologías psicóticas, trastornos psicóticos y lo que podría ser la esquizofrenia crónica de esquizofrenia, que para algunas personas, algunos profesionales, incluido yo mismo, no me lo creo. Es decir, no considero que exista la esquizofrenia. Porque los fármacos... Porque la esquizofrenia es una cierta invención de la psiquiatría. Es decir, eso yo lo he vivido también a nivel personal en el tiempo que tuve la ocasión de acompañar pues, el movimiento de la antipsiquiatría y ciertos intentos de vivir lo psicótico de otra manera. Navarro también, Federico también me lo decía, ¿no? Él había sido director de un psiquiátrico tiempo y entonces decía, a ver, del momento en el que empiezan, o sea, de antes de existir el neuroleptico a después, nuestra aproximación al mundo de lo psicótico cambió, era completamente diferente por necesidad, de alguna manera, es decir, que convivíamos, antes del neuroléptico, Federico lo decía, convivíamos con lo psicótico. A partir del neuroléptico se convive con lo que va a llamarse, incluso a nivel de ciertas corrientes psiquiátricas, lo neuroleptizado. Es decir, el neuroléptico crea un cuadro cerebral determinado. Entonces, en realidad no hay esquizofrenia, hay neurolepsia, o sea, algo. Y eso, yo he tenido la ocasión de mis inicios trabajando en pública y luego haciendo prácticas ahí en Jofré, en lo que era el psiquiátrico de aquí de Valencia, que era muy duro. Pero claro, yo pude ver y relacionarme con supuestas esquizofrénicas, con el mundo de lo psicótico, que es sin medicar. Todavía, prácticamente. Porque aquí en España eso llegó más tarde. Realmente el primer neuroléptico, bueno, no voy a entrar en esto porque es muy aburrido, pero bueno, tiene su historia, es bonita la historia del neuroléptico, pero en España llega más tarde y todavía se usaba muy poco, incluso se usaba de forma muy caótica. Incluso cuando aquí llegó a España el LSD, puro, todavía vamos, que no estaba prohibido, aquí en Valencia se utilizó algunas, no voy a decir el nombre porque no queda bien, pero vamos, dentro de la cátedra de psiquiatría se empleó como experimento con los supuestos esquizofrénicos, dar LSD a ver qué pasaba. Y yo vi eso, yo estuve ahí. Entonces, claro, yo pude ver la diferencia entre lo que es un psicótico puro, digamos, y lo que es ya con el neuroléptico, que es lo que vemos ahora. Y entonces es muy difícil. Lo que vemos, podemos acceder a esa crisis psicótica. Pero realmente el profesional de la salud no ve ya psicosis ni esquizofrenias. Lo que estamos viendo son personas tratadas por medicación muy fuerte, además, cada vez más fuerte. Que esa medicación lo que altera es la percepción que tiene la persona. Lo que hace es embotar y crear un tipo de percepción completamente vegetal, plana. Plana. Y hablando de alteraciones de conciencia, de percepción, ya has mencionado el LSD. ¿Qué relación hay entre estos estados de conciencia que se pueden lograr con los enteógenos y la estructura psicótica o la percepción que puede tener una persona con estructura psicótica? Yo personalmente también he podido acceder y que considero que para las personas que trabajan en el mundo de salud mental es importantísimo porque la única forma que tenemos de comprender lo que puede ser una percepción diferente a la nuestra, es decir, dentro de lo que son lo que se puede conocer como estados de conciencia, ¿no? Es a través de los psicotrópicos o los anteógenos o viviendo una crisis psicótica uno mismo, claro. Entonces, si uno ya tiene su crisis psicótica, pues bueno, ya conoce un poco, ¿no? Pero ni tampoco, ni aún así, porque uno no se entera mucho de la crisis. Entonces, bueno, pues esas experiencias son enteógenos, que dependen mucho
lugar, del medio, de la sustancia, por supuesto. Entonces hay que hacer cosas que tengan una, una calidad y una garantía, ¿no? Pero este tipo de experiencias con enteógenos nos sumergen en un tipo de percepción que se acerca a cómo puede percibir el psicótico la realidad. Se acerca, no digo que sea lo mismo, se acerca. Entonces podemos, digamos, comprender más, ¿no? Acercarnos a comprender. La diferencia, claro, está en que la persona que entra en una crisis psicótica sufre mucho, como podemos sufrir en una experiencia enteógena si no supiéramos a veces que estamos viendo una experiencia enteógena. Es cuando te puedes relajar. Pero cuando es seguido, cuando ya tú no estás en tu propio cuerpo, no habitas tu ser, por poner un ejemplo, pues es muy angustioso y muy sufriente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que cuidar y hay que facilitar a lo psicótico pues unas alternativas que permitan salir de ahí, porque en el fondo se puede salir. Es un estado de conciencia, entonces se puede salir de ese estado de conciencia, se puede modificar, pero con medidas que actualmente no se ponen ni se han puesto casi nunca, pero que las veces que se han puesto se demuestra. Y nosotros hemos intentado, no solamente con nuestro proceso, con nuestra alternativa terapéutica o clínica, sino también con la convivencia, con el espacio, porque el espacio cotidiano es muy importante para estas personas. ¿En alguna comunidad terapéutica? En experiencias de espacios compartidos. Pero por comunidad terapéutica hace falta un dinero que no se ha tenido nunca, aunque sí que en su momento se planteó, se participó en alguna propuesta que no se llegó nunca a configurar, porque políticamente nunca ha sido aceptado. Incluso aquí en Valencia hubo, por parte de un conseller, lo llevó al pleno de la Generalitat Valenciana, la alternativa de crear comunidades con todo un proyecto. Y eso se truncó, no fue adelante. Entonces, claro, si no hay un ecosistema donde esas personas puedan vivir sus procesos, se puedan abandonar a esos estados de conciencia y desde ahí vivir el proceso de cambio paulatino y adecuado, con una matriz, con su ritmo, en una matriz determinada, estableciendo esas carencias que han tenido, que les ha fallado, en fin, combinando espacio con psicoterapia, pues claro, evidentemente no se sale. Entonces se medica. Entonces se medica, claro, porque si no, no se puede soportar, es una realidad. No lo podemos soportar ni los profesionales, ni las familias, ni la sociedad. Entonces, por eso siempre se ha dicho que el loco molesta. Pero el loco, a su vez, es un transgresor. El loco molesta porque está muchas veces planteando y manifestando cosas que no podemos soportar. Entre ellas, una libertad de movimiento muchas veces total, una transparencia en lo que se siente, en lo que se piensa, total. Y claro, eso no estamos acostumbrados, ni la estructura neurótica, ni la fronteriza, mucho menos. Tiene pánico. La estructura borderline tiene pánico a lo psicótico porque está más cerca de ello. Entonces se defiende completamente de ese discurso. Por eso, en esta sociedad, la que vivimos, una sociedad más borderline, todo lo que huele a descontrol, es decir, a transgresión, a caos y a psicótico, va de retro. Es más que yo creo que en la sociedad neurótica. Lo neurótico, el psicótico estaba por ahí como, bueno, ¿no? Excepto cuando se les quemaba en algunos sitios, como en la época de la Inquisición. Pero bueno, fueron episodios. Xavier, en mi práctica clínica me encuentro con algunos pacientes que me cuentan historias de terror sobre algunos psicólogos. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta? ¿Y cuál es la función de la terapia personal del psicólogo o psicoterapeuta, de las supervisiones, de los seminarios de casos? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante y la respuesta no tiene breve, porque es que es algo evidente, por lo menos para nosotros. Nosotros siempre hemos tenido muy claro, y la propia experiencia personal a mí me lo ha demostrado, que
yo antes de hacer mi análisis personal, en todas reglas, no me refiero a hacer talleres o análisis didáctico, sino que fue toda mi terapia y luego mis seguimientos y mis alpitas durante años y años, pues a mí me cambió completamente la percepción y la forma de estar en el espacio clínico, de llevar la relación con el paciente, de sentir el sufrimiento del paciente, más allá también de las experiencias personales que uno pueda tener. Porque está claro que el oficio del psicoterapeuta no solamente pasa por el diván, pasa también por una experiencia personal, por ser una persona que tienes que estar en la vida y tienes que estar en lo social, porque si no, ¿qué empatía hay? Si no, tú no estás conociendo los entresijos de una sociedad, ¿no? De alguna manera. Entonces, es fundamental para la persona que quiere trabajar con el sufrimiento humano, llámese como se llame, que tiene que hacer un análisis personal, pasar por su propia sombra, utilizando el término de Jung, por su propio infierno, por lo que está detrás de la coraza, lo que queramos, pero por nuestra historia. No podemos vivir el presente y futuro si no nos aliamos un poco con nuestro pasado, y eso hace falta un proceso personal. Y si no hay esa alianza, pues vamos a estar proyectando, desplazando afectos, necesidades nuestras, confundiendo lo que es nuestro de lo que es del paciente. Entonces es muy difícil trabajar así. Por tanto, se presta mucho error. Eso también se va a ver en la supervisión, y la supervisión significa que vas acompañando vas acompañado con una persona que tiene más experiencia que tú durante un tiempo, los pacientes y los casos que llevas. ¿Por qué? Porque 4 ojos ven más que 2. Entonces, más que nada por ver si yo, de alguna manera, en esa relación, en ese proceso, estoy cometiendo algún error que no me doy cuenta, y no solamente por una cuestión técnica, sino por una cuestión de mi forma de estar, de la relación, etc. Entonces, seminarios de casos para comprender la lógica de la clínica, supervisiones para hacer de guía durante un tiempo, y por supuesto el análisis personal, es fundamental en cualquier proceso de formación del psicoterapeuta. Terapeuta, yo creo que a día de hoy todavía no está claro para muchos profesionales. Y es fundamental recordar la historia. Es decir, la psicoterapia se caracteriza cuando Freud, surge cuando Freud dice, hay algo que se llama transferencia, hay algo que se llama dinámica inconsciente en la relación entre médico y paciente, entre terapeuta y paciente. Y eso hay que respetarlo, hay que conocerlo y hay que introducirlo en el trabajo clínico. Hay que saber trabajar con la relación. Y eso solamente se puede saber si uno a su vez hace su proceso y si tenemos esa visión relacional de lo que es un espacio clínico. Ese es el psicoterapeuta y la psicoterapia. Lo demás son terapias y son técnicos. Las terapias y las técnicas están muy bien, pero para cumplir ciertos objetivos o para colocarlo dentro de ese marco relacional de la psicoterapia. Pero para poder ser psicoterapeuta hace falta y es necesario que haya un proceso personal de análisis, unas supervisiones, unos seminarios de casos, una formación larga y de tiempo, diferente a la de un psicólogo, que es una formación curricular, universitaria y teórica, que es importante curricularmente, pero no suficiente, ni la de un médico, ni la de un psiquiatra, no es suficiente. Puede uno estar 20 años estudiando, me da igual tener 20 másters, pero si uno no pasa su análisis, no pasa su supervisión y sus seminarios, que eso no lo puede dar la universidad, eso se tiene que hacer en espacios determinados, privados, de especialistas, pues no va a poder formarse ni tener una identidad de psicoterapeuta. Y eso sigue habiendo una confusión en el campo de la salud mental. Se sigue hablando de terapeuta, de psicoterapeuta, cuando no toca. Entonces la semántica creo que hay que cuidarla mucho. Xavier, ¿de todo esto hablas en tu último libro, La psicoterapia carácter-analítica? Sí, precisamente este libro que ha salido hace poco, pues es un intento de hacer una síntesis de mis libros anteriores, el de psicoterapia breve, el de profundizando en el diván reichiano, y donde planteo por una parte la lógica histórica que nos lleva a hablar hoy en día de un modelo con una identidad propia, que llamamos psicoterapia carácter-analítica, y por qué seguimos manteniendo el concepto de carácter cuando en el libro vemos y demostramos que nuestra intervención es por estructuras. Y la diferencia entre estructura y carácter es obvia. La estructura es un patrón de organización global
donde el carácter entra, es un rasgo, es un aspecto conductual, pero que está mediatizado por muchas otras cosas, pero así todo no deja de ser una visión histórica que tiene en cuenta la estructura y el carácter, asociado a la dinámica y la realidad social. Por tanto, es un modelo que es biopsicosocial, con una evaluación y con intervenciones diferentes en función de la lógica del paciente y del lugar, ¿no? de la logística, de las condiciones. Encuadre breve, encuadre profundo, atención en crisis, trabajo en grupo, aplicación a los conflictos de pareja, y todas estas cosas que son las que estamos viendo aquí, en síntesis, de forma sintetizada, aparecen en el libro este. Bueno, este libro lo podéis adquirir en la tienda de la Ester. Dejaremos el link en la descripción del vídeo.